que estaban secos en gran manera. ¿Sabe? Yo no estudio enfermería, ni soy doctor, ni tengo mucho conocimiento en ciencia, pero algo sí te puedo decir: mientras el hueso le quede la sangre, se puede sacar, retirar o registrar el ADN de esa persona, y se pueden descubrir datos de esa persona, aleluya, gloria al nombre poderoso de Jesús, a través del ADN. Pero en otras palabras, pero si hay un hueso seco, totalmente descompuesto, mi amado hermano, ¿qué quiere decir esto? Que en este hueso no había posibilidad de vida alguna. Hello. Precioso Jesús. Y me hizo pasar por él cerca de ellos y me dijo: hijo de hombre, vivirán estos huesos, aleluya. Esto es lo que me gusta, mi amado hermano, gloria al nombre poderoso de Jesús. Esto es lo que me llama la atención de esta historia, mi amado hermano. Ezequiel era un hombre que estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios. Dios no estaba levantando a cualquier hombre por ahí. Estaba levantando un hombre que estaba acostumbrado a ver la gloria de Dios y a ver visiones de Dios. Mire, mi hermano, pero la situación era tan crítica que Dios le pregunta a Ezequiel: dime una cosa, ¿estos huesos vivirán? Y la situación era tan crítica que aún Ezequiel, viendo la gloria de Dios, Richard, no podía contestar esto. Solo tú, Jehová, lo sabes, aleluya. ¿Sabes lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel en otras palabras? Contéstame cómo tú lo ves y qué tú ves. ¿Cómo tú lo ves y qué tú ves? En buen puertorriqueño. ¿Sabe por qué, mi amado hermano, Dios hace esto? Porque Dios necesita confrontar la iglesia, aleluya. Y usted no podrá resolver un escenario si primero no sabe cómo está su condición. Usted, mi amado hermano, no podrá hacer algo, gloria al nombre poderoso de Jesús. De hecho, dicen los psicólogos que el primer paso para tú salir de una adicción a droga o a lo que sea, o a tu condición de depresión, el primer paso es reconocerlo, aleluya. Y Dios está usando el primer paso de psicología con Ezequiel. Tú quieres, alma, mira, adora la gloria de Jehová. Tú quieres que Puerto Rico mejore, pero es que primero tienes que ver cuál es su condición. Tú quieres que en Puerto Rico las cosas cambien, pero es que tienes que ser realista y mirar su condición. Entonces, yo creo en un Dios que interviene. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo en un Dios que sana. Hello. Yo creo en un Dios que bendice. Yo soy testigo de eso. Yo creo en un Dios que suple de la noche a la mañana. Dios puede hacer algo. Yo soy fiel testigo de eso, mi amado hermano. Si hay alguien que tiene testimonio de eso, es este servidor. Pero yo creo también que el pueblo de Dios tiene que ver la realidad. Y el asunto es que muchos ministros, en vez de predicar la verdad, lo que están es como si estuvieran vendiendo una varita mágica. Hello, para hacer magia. Hello, mi alma, adora al Señor. Mire, mi amado hermano, yo quiero que usted entienda eso. Dios le dijo a Ezequiel: estos huesos vivirán. En otras palabras, ¿qué tú ves? ¿Cómo está la condición? Gloria al nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo está la condición? Recuerdo en cierta ocasión que mi pastora, escuche bien esto, mi amado hermano. Recuerdo en cierta ocasión que estábamos en un culto en nuestra iglesia y había una presencia poderosa de parte de Dios del cielo, y mi pastora dijo: yo quiero que el hermano Edgar ore por las almas, aleluya, que van a venir a esta iglesia. Pero mientras ministrábamos, aleluya, o comenzábamos a orar, a interceder por las almas que iban a llegar a la iglesia, yo: Señor, yo no solamente te pido por las almas que han de venir a esta iglesia, sino yo también te pido por esta iglesia que vaya a visitar las almas, porque ese es el modelo bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Porque nos han enseñado que las almas visiten la iglesia, cuando el modelo bíblico es que la iglesia visite las almas. Que no se te vaya el gozo. Pero recuerdo que mientras estaba hablando, el Espíritu Santo de Dios me dijo, la iglesia tiene un problema, mi amado hermano. Escuche bien. Cuando estaba orando, recuerdo ahí mismo, el Espíritu Santo me habló bien fuerte y comenzamos a interceder. Y el Espíritu Santo me dijo algo, mi amado hermano. En la iglesia tiene un gran problema, y es que a veces vamos y damos culto y no sabemos por qué la gente se convierte, mi amado hermano. ¿Sabe por qué la gente no se convierte? El Espíritu Santo me dijo: porque la iglesia está tirando puños a ciegas, puños a lo loco. Y cuando usted va a un lugar, mi amado hermano, ese es territorio de Satanás. La iglesia tiene que comenzar a identificar cuáles son sus enemigos. La iglesia, la iglesia no puede predicar por predicar. La iglesia tiene que volver a llenarse del poder de Dios para desenmascarar los espíritus que espíritus están operando en cada comunidad, en cada vida, para llamarlos por
cuál es su enemigo y cuál es su condición. Usted no puede orar por una persona porque Dios le provea cuando tiene un espíritu de suicidio. Hello. Porque de qué le vale que tenga $10,000 encima y se quite la vida, porque está vacío. Hay que aprender a identificar nuestros enemigos. Hay que aprender a identificar, mi amado hermano, gloria al nombre poderoso de Jesús, los huéspedes que se están moviendo en las regiones celestes. Hello. Dios me habló claro. Me dijo, por eso es que la iglesia muchas veces no crece y no prospera, porque estamos tirando puños a ciegas. Yo te voy diciendo que suena fuerte. Metido en el internet todo el tiempo, Dios no nos va a revelar. Es el alaba de Jehová. No es posible que le dedique 2 horas a las novelas y 15 minutos al Señor. Mi alma adora al Señor. Necesitamos un pueblo que vuelva a tener intimidad con Dios. Si Dios llamó a Ezequiel era porque era un hombre que tenía intimidad con Dios. Si Dios sacó a un pueblo llamado Israel a través de un Moisés era porque era un hombre que tenía intimidad con Dios. Aleluya. Necesitamos un pueblo que vuelva a tener intimidad con Dios, mi amado hermano, para que Dios le vuelva a revelar. Aleluya. Y no podemos tirar puños a ciegas. Quiero que escuche esto, mi amado hermano. Yo no patrocino el boxeo, aleluya, ni me gusta. Tengo que confesar que el que lo vea no lo voy a juzgar, allá usted con Dios. No voy a juzgarlo. El que lo vea, allá usted con Dios, si usted cree que no, amén. No le voy a confesar que en un tiempo de mi vida sí veía las peleas de boxeo, me gozaba. Gloria al nombre poderoso de Jesús, hasta que yo dije, ¿cómo yo me voy a gozar de que un hombre esté destruyendo a otro? Hello, mi alma adora al Señor. ¿Cómo yo voy a llamar un fuerte a eso? Cuando vi en la internet que más de 800 personas han muerto a causa de peleas de boxeo. Más de 800 personas. Hello. Hello. Desde que se creó ese supuesto deporte. Pero a pesar de que no patrocino el boxeo, he visto algo interesante, mi amado hermano, en los boxeadores. Y es que cuando un boxeador va a pelear con otro, aleluya, lo primero que hace es que comienza a ver videos de su contrincante. ¿Sabe por qué comienza a ver videos de su contrincante? Porque él necesita saber y ver con quién se va a enfrentar. Y el problema es que hay gente, mi amado hermano, o que hay una iglesia guapa con la boca, aleluya, pero pocos saben a lo que se van a enfrentar, hello. Cualquiera echa demonios con la boca, hello. Cualquiera dice, aleluya, pero necesitamos un pueblo que sepa realmente con quién se está enfrentando, aleluya. Y Dios le dijo, Ezequiel, ¿qué tú ves? Un valle de huesos secos, aleluya.